Camaradas, reciban un saludo en este canal. En esta ocasión continuaremos con nuestras cápsulas sobre la Unión Soviética. En esta ocasión vamos a hablar de las traiciones que cometió Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Ya algunos detalles de este capítulo, de este episodio, lo planteamos en nuestra réplica al camarada Hugo Sat, de quien desde luego nos compadecemos y repudiamos el que haya sido censurado en el momento en el que le quitaron la monetización a sus videos, ¿no? Y eso es una muestra de que el compañero estaba haciendo bien su trabajo, porque gente del sistema que aunque diga ser de izquierdas y que aunque diga estar ahí en el movimiento, sigue recibiendo sus becas por parte del gobierno, de Conaculta en particular, muchos de estos intelectualillos, y a ellos jamás se les toca porque realmente no son antisistema, a diferencia de lo que pasaba con Hugo Sat, más no por ello, como hemos dicho, y vamos a aceptar sus apreciaciones sobre lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, donde apoya abiertamente a los nazis, ¿no? Y que le esté dando en última instancia a la extrema derecha. Yo creo que no era su intención, pero pues a saber, uno nunca sabe pues para quién termina trabajando, ¿no? En fin, continuamos nosotros con nuestra cápsula y hablamos de la valentía y del heroicismo del pueblo soviético contra los cuicos. Ahora de lo que nos corresponde hablar es que el otro frente, el frente interno que estuvo ocurriendo durante la Segunda Guerra Mundial. No era lo mismo enfrentarse en contra de los cuicos por afuera, por adentro también había muchos problemas que tenían que ser resueltos. Para empezar, lo de la Segunda Guerra Mundial desde un principio pudo haber sido detenido. Trotsky había explicado desde los años 30 que si Hitler tomaba el poder en Alemania, lo que iba a suceder es que lo que iba a emprender una guerra en contra de la Unión Soviética inmediatamente, y que por esa razón incitaba al movimiento obrero a luchar en contra de una invasión de la Unión Soviética. En el movimiento tenía que plantearse esta situación: nosotros vamos a impedir con la medida de nuestras fuerzas todo tipo de invasión, mientras que vamos a pelear en contra de la burocracia stalinista al mismo tiempo, es decir, por la defensa de la economía planificada al interior y al exterior. Al interior estaba siendo minada por la burocracia stalinista, esto es lo que ya hemos venido explicando a lo largo de los videos anteriores, y de forma externa iba a ser destruida monstruosamente por todo el ejército de los cuicos, ¿no? En ese sentido era la lucha tanto al interior como al exterior, y esto le tenía que quedar claro a cualquier obrero del planeta. En el momento en que Hitler firma el pacto con Stalin, este tratado de von Ribbentrop, es un desprecio por la Internacional Comunista, por el movimiento obrero mundial, en aras de los intereses mezquinos de la burocracia stalinista. Entonces ya no era luchar en contra de los nazis, en contra de la derecha extrema, ya en contra de la derecha incluso tenue, o como ustedes le quieran llamar, y simplemente subordinarse a los intereses de esta gente. Durante el tratado de Brest-Litovsk, después de la Segunda Guerra Mundial, la idea era que tú podías hacer un tratado con una potencia reaccionaria, mientras que impulsabas la revolución en ese mismo país para luchar en contra de ese régimen del país en el que pues tú estuvieras luchando, ¿no? Es decir, podías llegar a tratados mientras que mantenías la lucha. Y ese era el hecho aquí. En todo caso, si tú ibas a llegar a algún tratado, tenías que seguir a fuerzas ese camino. Y eso es seguir los métodos de las ideas correctas. Pero en el momento en el que se deja de hacer eso, que fue lo que pasó con Stalin cuando firman los tratados con Hitler, eso es una traición al movimiento obrero. Él incluso en muchas ocasiones creía que haciendo pactos con Stalin iba a evitar una invasión de Hitler a la Unión Soviética. De hecho, él hacía brindis en honor a Hitler, porque Herr Hitler, que es amado por su pueblo y cuestiones por el estilo, y que estaban felices porque creían que de esa forma iban a evitar una invasión.
y creían que iban a limitarse las luchas, las golpizas entre los británicos contra los nazis alemanes, ¿no? Y creían que entonces la Unión Soviética solamente iba a ver por fuera, a partir de maniobras. Era la mentalidad de Stalin, la mentalidad estrecha de Stalin, que creyendo que a partir de maniobras iba a resolver las cuestiones objetivas, cosa que no iba a ocurrir así, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y eso fue lo peor de todo, fue que además del tratado y además de estar ahí haciendo brindis por el cuico de Hitler, entregó muchos militantes antifascistas y comunistas del movimiento obrero a Stalin, a la Gestapo, con tal de congratularse con Hitler y evitar una supuesta guerra en la Unión Soviética, lo que ellos creían una supuesta guerra en la Unión Soviética. O sea, imagínense, amarró al movimiento obrero y lo entregó a los cuicos a cambio de que se le dejara, según ellos, en paz a la Unión Soviética, cosa que no iba a ocurrir. Es lo peor que puede haber Stalin, ¿no? Como persona, ¿no? Yo creo que valdría la pena que siguiéramos con estos temas. Por ejemplo, en Francia, ¿qué fue lo que ocurrió en Francia en particular? Cuando llegan e invaden los cuicos Francia, uno se hubiera imaginado que iban a permitir que el periódico La Humanité, que es el periódico del Partido Comunista Francés, iba a ser permitido con todas las de la legalidad seguir siendo impreso, ¿no? Y eso es lo que creían todos los stalinistas. No, vamos a seguir imprimiendo nuestro periódico, no va a haber problema con el régimen nazi, cuestiones por el estilo, que vamos a llegar con nuestros pactos porque tenemos un pacto de no agresión, y lo que los obligó a cambiar pues fue la realidad, que los cuicos no respetaron ningún pacto y que a los comunistas franceses igual los empezaron a asesinar, los empezaron a perseguir por estar distribuyendo el periódico La Humanité. Imagínense que es un error. Y lo peor de todo es que Hitler invade Polonia, Hitler invade Yugoslavia, Hitler invade Grecia, y lo que hace la Unión Soviética, lejos de haber hecho un llamamiento para tomar las armas por parte del proletariado de esos países en contra de Hitler, en contra de Hitler, lo que hace Stalin es que cierra las embajadas de la Unión Soviética, de esos países en la Unión Soviética, como respaldando el hecho de las invasiones que se hicieron en esos países. Entonces, imagínense, todos esos países, el proletariado quedó en el completo desamparo. De hecho, la idea era abiertamente tomar la Unión Soviética y que los ejércitos alemanes iban a tomar y una vez habiendo tomado Polonia, pero Stalin seguía con necio que eso no iba a suceder. De hecho, hubo informes horas antes, minutos antes, incluso minutos antes, horas antes incluso, de que invadieran los ejércitos cuicos a la Unión Soviética, y lo que creía Stalin es que realmente no se trataba de ninguna invasión a la Unión Soviética, sino que eran unas tropas de gente alemana de extrema derecha que estaban desacatando las órdenes de sus generales en su momento dado. ¿Y qué creen? Que no, que invaden la Unión Soviética, y lo primero que hace Stalin, te aparece, es recordar a Lenin, por cierto, y decía, hemos destruido en un pequeño periodo de tiempo toda la nación que construyó Lenin para nosotros, y lo que hizo Stalin fue ocultarse en lo más profundo y no querer saber nada, se escondió durante un rato. Y de hecho hasta se sabe que como él fue capellán en su momento, que él estuvo estudiando para sacerdote, nunca perdió sus creencias católicas, toda su vida fue ortodoxas, pues, nunca las perdió esas ideas, y iba a confesarse con el cura, iba a rezarle a Diosito de que no lo fueran a invadir los cuicos, a toda la Unión Soviética. Fíjense, mientras que lo que estaba pasando es que invaden toda la Unión Soviética esta gente de los cuicos, y es ahí donde las purgas de Stalin, de las que ya hemos hablado en otras cápsulas, empezaron a tener su papel reaccionario en todo esto, porque Stalin, como era un tipo extremadamente celoso, especialmente de los grandes generales, que tenían grandes ideas, que sabían en efecto manejar ejércitos, sabían manejar armas, cuestiones por el estilo, por sus celos Stalin mandó a matar durante las purgas a todos estos generales, en particular a Tukhachevsky, que era un gran general de esas épocas, y lo mataron al pobre general. Y entonces la Unión Soviética quedó desarmada,
y lo que preveían es que esta Segunda Guerra Mundial iba a ser semejante a la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que iba a tratarse todo una vez más con caballeriza y cuestiones por el estilo, y cuando descubren que no es nada de caballeriza y que son las grandes máquinas las que utilizan para empezar a hacer matanzas y invadir la Unión Soviética, pues destruyen absolutamente todos los frentes soviéticos, y por esa razón penetra muy fácilmente el ejército de Hitler a la Unión Soviética, ¿no? Y ya cómo fue derrotado, ya hablaremos en más ocasiones. De hecho, ya hablamos de esto en la cápsula que sobre la réplica Hugosats que habíamos hecho. No sé si valga la pena seguir hablando de lo que ya hablamos, de cómo fueron derrotadas las tropas de los cuicos en su momento, ¿no? Muchas gracias por todo. Queremos dar las gracias, que se suscriban al canal, que den like al video y que por favor nos estén difundiendo nuestros materiales, que es muy necesario. Está a punto de salir el número 24 de nuestro periódico Revolución en nuestro sitio web periodicorevolucion.org.mx, y nos gustaría que lo sigan leyendo y les agradecemos más. No hay más que decirles por el momento.